Bienvenidos a un espacio más en BLA Limitada de experiencia legal, donde compartimos con la comunidad contable de Colombia todo lo que tiene que ver y está relacionado con la parte jurídica, con la parte legal de impuestos. Es decir, estamos tratando de difundir las diferentes obligaciones o situaciones que se generan con los contribuyentes, pero la manera de afrontarlas. Nos acompaña nuevamente el contador, abogado Wilson Lenis, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Muchas Wilson, gracias, Edmundo, muy amable. con Gracias. quien hemos tenido la oportunidad de compartir no solamente la parte conceptual, sino pues obviamente la parte de la experiencia, es decir, ya directamente lo que corresponde al enfrentarse a las distintas situaciones. Sabemos, Wilson, que no es nada agradable cuando le llega a un contribuyente un documento con el logotipo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El solo logotipo genera una incertidumbre, susto, preocupación, algo pasó. En otros videos hablábamos de que muchas veces eran sencillamente invitaciones cordiales que hacía la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, con relación al tema de no se encuentran las declaraciones que el contribuyente posiblemente ha presentado, pero pues a veces se presentan inconsistencias, y entonces fruto de esas inconsistencias pues el Estado en su labor de estar circularizando pues le invita. Pero también habíamos hablado de la omisión ya específica, es decir, ya no es una inconsistencia donde me llegó una invitación, sino que ya estamos frente a un hecho real, que es, me llegó un emplazamiento para declarar. Habíamos ya mencionado el emplazamiento para declarar, sin embargo, como el emplazamiento para declarar tiene diferentes vías en su desarrollo, ¿por qué no retomamos el tema del emplazamiento para declarar, cómo es su flujo, y luego nos centramos en el capítulo de hoy que queremos dedicarlo a la liquidación de aforo? Bueno, está contemplado en el artículo 715 del estatuto, ¿sí? Simplemente la DIAN encuentra que usted no cumplió con su deber de declarar, presuntamente, ¿no? Es correcto. Presuntamente, porque pudo sí haber declarado y por X o Y razón no le aparece en las bases de datos de la DIAN. Entonces, de acuerdo a este artículo, le envía un documento que se llama, un acto administrativo que se llama emplazamiento para declarar, donde le dice, en el término perentorio de un mes le doy para que usted declare. ¿Listo? Perdóname, recordemos es que el acto administrativo trae ese nombre, ¿no? Ese nombre, para poderlo distinguir de otro tipo de actos. Tiene dos ventajas. En los actos administrativos siempre va a ser claro cuál es el acto administrativo y cuál es el término que yo tengo para contestarlo, y los recursos que yo tengo, porque es que eso también debo de saber. Entonces, si procede el recurso de reposición contra el mismo funcionario o el de reconsideración contra el jerárquico superior. Entonces, siempre en los actos administrativos, eso está en la ley 1437, que es una regla general para todo el Estado, debe quedar claro eso, el término que tiene y los recursos que puede interponer el contribuyente. Sí, porque el procedimiento administrativo, el procedimiento tributario, perdón, está basado en todo lo que es el código administrativo, claro, ¿no? Digamos que la regla general que es la ley 1437, que es el código contencioso y administrativo, pero cuando, digamos, el procedimiento tributario no tiene la norma específica, nos vamos a la ley 1437. Correcto. Digamos, y allá es que dice, por ejemplo, cuando ya voy a demandar, tiene la parte procedimental para demandar. Digamos que siempre debo estar en armonía con las dos normas. Pero digamos que, poniéndolo en términos sencillos para el contribuyente, le llegó el emplazamiento para declarar, pues tiene un mes, ¿cierto? En ese mes pues debe tomar la decisión. Lo primero es si declara, si realmente sí está en la omisión o no declara. ¿Qué sucede con ese emplazamiento para declarar? Que tiene dos vías. Por un lado se va la sanción. Si usted no declara, sale mediante una resolución sanción.
que la DIAN tiene 5 años para expedir la resolución sanción, y por otro lado la liquidación de aforo. Es decir, por un lado se va la sanción y por un lado se va el impuesto. Okay. Eso es lo que uno tiene que tener claro, que son dos vías diferentes. Ya hablamos en la anterior pues de la sanción que se duplica, que ya es el 20%, pero también en ese término la DIAN también tiene para poder hacerle exigible el impuesto y los intereses de mora. Ahí lo que uno tiene que tener claro, que le van a cobrar mediante 2 actos administrativos distintos. ¿Son excluyentes a elección del Estado? ¿O si ocurre una situación, el Estado se va por la resolución sanción, o por otros elementos se va por la liquidación de aforo? Lo que ya ha llegado, porque no es muy claro el código, pero digamos que con la jurisprudencia es que son actos administrativos independientes. Es decir, que el uno puede haber no quedado en firme y el otro puede arrancar de una forma. Es decir, como la resolución sanción, digamos que tiene la DIAN tiene para resolver el recurso, si yo me pongo hasta un año, es decir, en ese término del año puede arrancar la liquidación de aforo en términos independientes. Caramba. Esto es muy interesante conocerlo, porque también es interpretación de los municipios y también de los municipios en los impuestos distritales, porque es este tipo de situación se dan impuestos nacionales y en impuestos distritales, donde usted le están cobrando la sanción por acá, entonces usted piensa, no, como no me quedó en firme lo que ya no me da la sanción, no, la liquidación de aforo van. Además que la resolución sanción, si usted interpone el recurso de reconsideración, que lo debe hacer dentro de los 2 meses, pero la DIAN tiene un año. Mire que estamos hablando de bastante tiempo. Entonces, en ese año usted está esperando la respuesta de la DIAN, pero le puede iniciar, digamos, el otro acto administrativo que es la liquidación de aforo. Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos el proceso. Inicia con un emplazamiento para declarar. El contribuyente tiene 1 mes para contestar. Por ejemplo, la sencilla: sí declaré, venga señores, ustedes están equivocados, acá está mi declaración. Punto 1, ¿cierto? Sí. Y ahí debería haber archivo del proceso. De ese archivo del proceso le tiene que llegar una copia. Sí, una Perfecto. copia. O sea, el acto de cierre del proceso. Perfecto. Sí, ahora, listo. Lamentablemente no declaró. Y la persona, sigamos en la parte fácil, y la persona dice: caray, tengo que hacerlo. Lo que decíamos era, ya no puede liquidar la sanción por extemporaneidad. ¿Por qué? Porque ya está el acto administrativo de del emplazamiento para declarar, por lo tanto ya tiene que irse con la sanción por no declarar. Que se la liquida la DIAN a través de una resolución. Correcto. Entonces, en esa resolución, el Estado puede entrar a decir, mire, de acuerdo con los datos que tenemos, entonces ya empieza a aplicar esa resolución. Pero ahora nos dices tú, que eso es lo que habíamos visto, claro. Ahora nos dices que el Estado podría iniciar un proceso, podríamos decir, paralelo, de una liquidación de aforo. Claro, porque es que es muy importante. En la resolución sanción solamente está la sanción. La sanción. Y en la liquidación de aforo, el Estado va a determinar el impuesto. Es el monto. El monto del impuesto. Es decir, la sanción va por un lado y el impuesto va por otro en diferentes actos administrativos. Claro, porque como no tiene la DIAN la información para liquidar, entonces emite la sanción, pero no la ha cuantificado. La cuantificación es la que se hace con la liquidación de aforo. La liquidación de aforo, donde la liquidación de aforo, dependiendo si por los ingresos o el patrimonio, determina el impuesto. Porque recuerden que en este momento no hay una declaración. Correcto. El Estado no tiene información, tiene llamémoslo, es una fuente de información que le permiten presumir de que la persona primero debió declarar, o que omitió su declaración teniendo la obligación de hacerlo, ¿cierto? Correcto. Entonces se va a todas las presunciones que le contempla el estatuto, entonces le dice, mire primero los ingresos, si no tiene los ingresos, entonces mire el patrimonio del año anterior, hasta que logra casi que hacerle la declaración sombra, decir, usted debió de declarar el impuesto en esta cuantía. ¿Cómo se involucraría aquí, Wilson, el tema de la información exógena para la liquidación de aforo? Vital, total. Lo que han reportado los terceros, la fuente, digamos que el poder que tiene la DIAN y conforme el artículo 715 del estatuto es que de todas las fuentes que pueda poder, terceros, en ese momento puede requerir a un tercero en un requerimiento ordinario. Mire, envíeme información de este contribuyente que no me ha declarado.
Ya. y hacerle y hacer la declaración correspondiente. Contra esa, entonces estructuremos la liquidación de aforo. Entonces ya tenemos la sanción, o sea, ya definitivamente tenemos que pagar, pero todavía no sabemos el monto. E inicia el Estado a través de la DIAN la liquidación de aforo y cuantifica. Al cuantificar, el Estado toma alguna decisión. Mi información va a ser la siguiente y empieza a establecer una liquidación. Cuando establece la liquidación, es decir, los montos para calcular primero el impuesto y después cuál sería la sanción por ese impuesto, empezaría las posibilidades de defensa. ¿Tiene defensa el contribuyente a esa liquidación de aforo? Sí, tiene defensa, tiene el recurso de reconsideración. Primero, pues tiene digamos que 2 meses para contestar y interponer el recurso de reconsideración. Que recordemos que reconsideración es contra el inmediato jerárquico superior. Ok. O sea, contra el jefe inmediato. Perfecto. ¿Listo? Entonces, en ese momento, pues tiene la defensa del recurso de reconsideración, que es muy importante, porque siempre menciono el recurso de reconsideración, porque el interponer el recurso de reconsideración agota lo que uno llamaba antes la vía gubernativa, que ahora se llama la vía administrativa, y ya el acto me queda en firme. Es decir, si ya quiero demandar, porque aquí estoy en el tema solamente administrativo, si ya quiero demandar ante jueces, debo interponer el recurso de reconsideración. Okay. Ojo con el recurso de reconsideración, algo muy importante. El recurso de reconsideración, el funcionario podría decirle que usted lo interpuso incorrectamente. Eso lo vamos a ver más adelante, el recurso de reconsideración, porque entonces, pero lo importante es que usted lo interponga. Así la DIAN le diga que lo interpuso incorrectamente, porque usted puede demandar esa decisión de que le dijo incorrectamente. Perfecto. Pero si usted no interpone el recurso de reconsideración, la liquidación de aforo queda en firme. Significa que queda en firme, la DIAN tiene un título ejecutivo, un título de valor, y lo primero que podría hacer es iniciar el cobro coactivo, es decir, embargarle las cuentas. Okay. Entonces, perfecto. Ahí es donde yo me debo defender si yo tengo la razón. Porque puede suceder, ¿qué puede suceder? Que sí, no declaré, pero que la DIAN bajo estas presunciones me está determinando un impuesto que es el doble o el triple lo que debí. Ese es el riesgo, ¿no? Ajá. Porque digamos que puede ser verdad y ahora con los sistemas casi que está claro que se dan cuenta si no declaré. Pero qué tal que la presunción que ellos estén haciendo me sobrepase 2, 3 o 5 veces lo que realmente debí declarar. Entonces yo me tengo que ya salir del campo administrativo y tener la posibilidad de mandar ese acto. Ok, precisamente en este punto, para que haya claridad, sobre todo para saber uno a qué es que se está enfrentando, cuál es el verdadero riesgo tributario que podría llegar a tener un contribuyente. Vamos a tomar el caso. Ya sabemos que el Estado tiene no solamente la facultad de sancionar porque yo no he declarado, sino que también tiene la facultad de presumir bases y liquidar a través de un aforo. Entonces, digamos, ¿cuál debería ser la fórmula, digamos, previa para no llegar hasta esa instancia? Tú decías, cuando llega el emplazamiento para declarar, tenemos un mes. En ese mes yo podría presentar mi declaración y liquidarla con los términos míos sin necesidad de llegar a la liquidación de aforo. Correcto. Lo único es que sí tiene que la sanción ya no es del 10, sí. sino del 20. Correcto, eso sí, porque, porque ya hay un acto administrativo. Pero digamos que sí es el ideal que yo lo haga allí. Que yo lo haga allí en ese término de un mes. Si ya me paso de ese término, ahora vámonos para la parte negativa. Si ya me paso de ese término, ya no lo puedo hacer. ¿O sí lo puedo hacer todavía? Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que como primero va la resolución sanción, el riesgo que tienes es que salga la resolución de aforo. Entonces ahora tienes que atacar el recurso, tienes que atacar en la liquidación de aforo, lo que puedes atacar también es las bases. Y decir, mire, sí, está bien, yo no declaré, acepto, pero esas bases que usted liquidó presuntas no son. Porque es que es una presunción, es casi que ellos van armando como un rompecabezas. Claro. Entonces, la norma dice un tanto por ciento de los ingresos o un tanto por ciento del patrimonio del año anterior. Ajá.
que podría ser muy distinto a la depuración normal de la renta que hacemos bajo el sistema ordinario de todos los contribuyentes. Claro, y estamos hablando de que esto aplica para todas las declaraciones, ¿no? Incluso las territoriales, la famosa UGPP también utiliza estos criterios, todos utilizan bajo el mismo argumento. Entonces sí es riesgoso llegar a liquidación de aforo. O sea que la primera recomendación que podríamos tener es que apenas llegue una sanción, un requerimiento, un emplazamiento para no declarar, en ese momento hay que ponerse muy alerta para evaluar y poder decidir, tomar la decisión lo más pronto posible y poder inmediatamente resolverla, ojalá en esa primera instancia. ¿Por qué? Porque si nos vamos ya al siguiente proceso, cuando el Estado tome sus bases, ahora yo tengo que entrar a controvertir esas bases. Y me imagino, y en eso quiero que tú nos orientes, la persona, el contribuyente, puede estar sometido a una inspección para verificar si esas bases son correctas o no correctas. Todas las facultades, aquí donde las tiene más inspeccionar a la persona, ir a otro contribuyente, los medios magnéticos, todo lo que pueda construir. Pero usted sabe que ellos están construyendo como un rompecabezas y lo presuntamente lo van a hacer sobre el mayor valor que les dé. Entonces, allí estoy corriendo un riesgo muy grande, dejar que me hagan liquidación de aforo. O sea que la recomendación es trate de que no llegue a la liquidación de aforo. O sea, dentro de los actos administrativos, digamos que una parte, yo todavía tengo la posibilidad de presentar mi liquidación privada dentro de ese mes. Y a partir de esa liquidación privada, obviamente corre los términos de firmeza establecidos en el estatuto tributario, pero obvio, allí tenemos al menos que soy yo quien determino las bases, liquido y presento mi declaración. Y apenas la haya presentado y pagado, porque no solamente vale presentar, sino pagada. Liquidada y pagada, entonces yo tengo que contestar ese emplazamiento para declarar, diciéndoles que cumplí con la obligación previo a esto. Mire, miremos un poquito cuáles son las sanciones por no declarar. Recuerden que les dije que va en un acto administrativo independiente. Dice, por ejemplo, la norma, está en el 643 del estatuto, que en el caso del impuesto sobre la renta es el 20% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos que presenten el incumplimiento que determine la administración de impuestos. En el caso del impuesto sobre las ventas, el 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos en que persiste el incumplimiento. Es decir, la sanción también está sobre una presunción que puede ser inmensa, porque es que a veces sus consignaciones no tienen nada que ver con el impuesto. Puedo haber obtenido un préstamo. No son ingresos. Puedo haber obtenido un préstamo, puedo haber obtenido ingresos para terceros, puedo tener muchos movimientos, ¿no? Dice, por ejemplo, que en la declaración de retenciones el 10% de los cheques girados o costos o gastos que persiste en su incumplimiento. Es decir, llegar a esta instancia, lo que pasa es que sí castigan duro porque usted no está declarando, usted está eludiendo su deber legal de declarar. ¿Sí? Entonces, no es que hay una inconsistencia, no, usted le han dado una oportunidad de que cumplan unos términos y no lo hizo, entonces ya el Estado ya viene con más garrote, más duro a darle, claro, y bajo unas presunciones. Claro, entonces tenemos el orden normal que tiene un contribuyente, entonces es, primera instancia que tiene el contribuyente es declare voluntariamente en las fechas y en los términos fijados por la ley, el primer paso. Segundo, no lo pudo hacer por el motivo que sea, entonces pasa a la segunda instancia, que sigue siendo voluntaria, pero estaríamos dentro de la extemporaneidad. Pero luego ya viene que yo bajo la guardia, no vuelvo a tocar el tema, y ya puedo, al persistir esa omisión, puedo llegar a estas instancias, que es la sanción por no declarar. Claro, la idea es que si uno llega a que lo sancionen, pues tiene que estar uno seguro que no tenía que declarar. Digamos que hay una diferencia de criterio o un mal reporte en los medios, pero si uno se dejó llegar a eso es porque uno tiene unos argumentos muy sólidos para decir es que yo no tenía que declarar, ¿cierto? Y la DIAN le persiste en que sí tenía que declarar. Si uno llega a eso es porque tiene los argumentos. Realmente, si yo dejo que me hagan liquidación de aforo,
porque yo como compañía, como empresa, pienso que no debería de haber declarado. Entonces estoy tratando de que el acto quede en firme e ir a demandar al contencioso administrativo. Pongamos unos casos, Wilson, de que pueden ocurrir y de pronto pueden generarse este tipo de situaciones. Supongamos el que ya sabe que cumple con los topes, los montos, los límites que fija la norma, el estatuto tributario para declarar. Pues sabe que después de que se inscribe en el club de los declarantes, siga declarando. Ahí no hay nada que hacer, Sí, llamémoslo claro. así. Pero dentro de ese grupo hay situaciones específicas. Por ejemplo, una persona que tenía un inmueble que no alcanzaba los topes para declarar y resulta que lo vendió. Pero al siguiente año, pues ya no tiene la obligación de declarar porque fue circunstancial Sí. el tema de la El venta ingreso. y no más, o sea, fue algo de un año. A ese tipo de contribuyentes le podría eventualmente llegar Sí. una sanción por un emplazamiento para declarar. Conozco casos de eso. Lo que se recomienda y lo que también ya uno ve en la parte práctica que le dice el funcionario de la DIAN es que uno debería, en el año que lo cumplió, pues actualiza la obligación 05 declarante. Y en no ir a actualizar el RUT para que la DIAN se dé cuenta que usted ya dice, mire, este año ya no me toca, por eso cancelo la obligación 05. Muchos no hacen eso, entonces para la DIAN inicialmente no le llega a emplazamiento, sino que le empieza con los oficios persuasivos, los persuasivos. porque viene y dice, ese señor lleva el año anterior declaró, o lleva 5 años declarando porque este año no declaró, entonces le llegan los oficios persuasivos. Entonces sí es recomendable allí, lo práctico es ir a actualizar el RUT y quitar la obligación, porque es que mucho la declarante de impuesto a la renta. Ajá, Sí. perfecto. O sea que la recomendación es actualización del RUT para que la DIAN conozca de eso. En ese momento, cuando voy a actualizar el RUT, me piden, me exigen algún tipo de información para poder cubrir esa parte. En años anteriores eran muy, pero yo he visto ya con la experiencia de que no, ya no les están exigiendo eso, porque es que puede pasar los casos coyunturales que mencionaba, el venta del inmueble. Antes sí era muy estricto que si yo declaraba ya quedaba per se en ese club, lo que yo hablaba, no, ahorita sí he visto, sobre todo lo he visto en Bogotá, que no, usted le dice, lo que sí es recomendable, además que es una obligación actualizar el RUT, ojo que sí, también ese es otro tipo de sanción que genera, hay una sanción por no tener actualizado, porque bastante omitida, por cierto, y no muy perseguida, sí. pero que existe. Claro, pero normalmente el que declara o lleva muchos años y deja un año de declarar, le van a llegar esos oficios y está en riesgo que suceda esto. Perfecto. Y además que le puede suceder todo el caso que vimos, le van a hacer liquidación de aforo, le van a presumir los ingresos, o se la van a hacer sobre el patrimonio del año anterior, el patrimonio, entonces tiene ese riesgo, entonces lo recomendable es actualizar el RUT. Bueno, entonces para concluir esta parte, lo que tenemos es la parte del aforo, automáticamente el Estado tiene sus argumentos. Yo puedo interponer mis recursos, pero empieza en ese momento un proceso entre el Estado a través de la DIAN y el contribuyente. Si yo persisto en que tengo la razón, tendría que eliminar o agotar mejor esa vía administrativa o gubernativa como la hemos conocido durante muchos años, para luego irme a unas instancias ya de carácter de tribunal. Sí, mi recomendación como abogado es que si yo voy a llegar a esas instancias es porque tengo unos argumentos muy sólidos, muy válidos, de que sí, pues hay un riesgo allí ya para terminar, que pudo ser que yo nunca actualicé mi dirección en el RUT y entonces me hicieron todo el proceso de aforo y yo nunca me di en cuenta. Ese es un riesgo. Volvemos a lo importante, actualizar el RUT. Es que, Wilson, yo también quiero finalizar esa parte. Es que hay algunos asesores tributarios que de alguna manera le han recomendado a sus contribuyentes no colocar la dirección real, que yo siempre he sido un muy enemigo de este tema, porque precisamente ante estos eventos de carácter administrativo, ¿no? Estos actos administrativos, yo tengo total indefensión, porque si no coloco una dirección donde yo pueda verificar eso, puedo omitir y perder
las instancias a las cuales tengo derecho y responder oportunamente. En esos casos, claro, la DIAN, si usted le envía los 3 avisos por correo, no le llegan, pues simplemente pone un aviso en la página de internet y un aviso en la DIAN, que muy poquito es el famoso edicto y nadie Correcto, se da cuenta. estamos Entonces, no, hay que actualizar la recomendación. Perfecto. Wilson, como siempre, un agradecimiento especial por estas orientaciones que tú nos brindas, que queremos fortalecer creo que se habla mucho de tributación, pero no siempre se habla de cómo hago para defenderme o cómo hago para actuar, o sea, cómo tengo que actuar cuando ya me toca enfrentar. Pero podemos presumir la parte, obviamente, del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en cualquier buena, regular o mala, como sea, pues estoy cumpliendo, pero a veces cuando ya me enfrento ante el Estado, no tenemos el total conocimiento. Sí, y algo muy importante, ahí es donde yo tengo que conocer y tener una asesoría para administrar el riesgo, para evaluar el riesgo. ¿Qué hago en este momento? ¿Qué me conviene más? ¿Declaro, no declaro, me voy? Eso es lo que yo no sabía. Finalizo con un comentario que nos hizo el defensor regional, está ubicado en la ciudad de Cali, el doctor Fernando Cruz, que decía que precisamente las personas dejan pasar los tiempos, los términos que prevé la ley, y lamentablemente se pierden facilidades, discusiones previas, argumentaciones que pudieran favorecer a los contribuyentes. Entonces, la recomendación, el consejo que se expresa es tener actualizado el RUT, que nos llegue los actos administrativos donde nosotros podamos tomar una reacción, asesorarnos adecuadamente, y que ojalá pues eso pueda llevar con la argumentación debida pues a un proceso a favor del contribuyente. Wilson, nuevamente gracias. Y a todos ustedes seguimos en nuestra empresa BLA Limitada aportando más sobre esta experiencia legal en materia tributaria. Hasta una próxima ocasión. Gracias.